Dios le bendiga. Damos muchas gracias a Dios por poder estar con ustedes aquí. Poder estar con ustedes y traer la respuesta de Dios a cada uno y todos los problemas que una persona pueda tener. Reciban un saludo muy grato, muy caluroso de todos los discípulos de Cuba. Cuba ahora mismo está encendida por la gracia de Dios y toda la evangelización que ahora está comenzando aquí, ya en Cuba se hizo, pero sabemos algo. Sabemos que aquí en Colombia está ocurriendo, ocurrirá y puede ser aún mayor. Porque lo que trae este avivamiento y lo que trae este mover de que toda Colombia pueda ser evangelizado es que se restaure la palabra. Y al estarse restaurando la palabra, se restauran todas las cosas. Se restaura la verdadera fe, se restaura la verdadera guerra espiritual, se restaura la verdadera adoración, se restaura la vida de la iglesia. Aún el mismo concepto de iglesia es restaurado cuando la palabra de Dios es restaurada. En esta mañana quiero tratar algo importante. Y como sé que hoy aquí está la iglesia, quiero hablarle acerca de nuestra identidad como hijos de Dios. Porque es importante que la iglesia comience a entender la necesidad de que se vuelva al evangelio. Jesús dijo una palabra bien clara y bien definida y dijo: si la sal se vuelve insípida, no sirve más para nada. Y entonces nosotros que decimos que somos sal, nosotros que creemos que somos sal, realmente tenemos el sabor o tenemos el contenido de lo que puede dar sabor y transformar a toda una sociedad. Si fuera así, si realmente nosotros fuéramos sal, si realmente tuviéramos lo que hace que somos sal, creo que nuestras sociedades estuvieran mejor, creo que nuestras vidas estuvieran mejor, creo que nuestra familia estuviera mejor, creo que nuestras iglesias estuvieran mejor. Pero algo ha faltado. Algo le falta a la iglesia. Y es aquí, yo quiero que usted lea conmigo en el Evangelio según San Juan. San Juan capítulo 8. Aquí estaremos reflexionando. Verso 30 en adelante. San Juan capítulo 8 del verso 30. Evangelio según San Juan capítulo 8. Y hablando él estas cosas, muchos creyeron en él. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él: si vosotros permanecierais en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Le respondieron: linaje de Abraham somos, y jamás hemos sido esclavos de nadie. ¿Cómo dices tú, seréis libres? Jesús le respondió: de cierto os digo, que todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Y el esclavo no queda en la casa para siempre. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el Hijo sí queda para siempre. Así que si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Sé que soy descendiente de Abraham, pero procuras matarme, porque mi palabra no haya cabida en vosotros. Gracias te damos, Dios, por la revelación de tu Hijo en nuestras vidas. Gracias, Dios, porque cual estos judíos, nosotros creíamos tener la palabra, nosotros creíamos ser salvos, nosotros creíamos tener vida. Pero Dios no era así. Y por tu gracia y por tu misericordia te revelaste a nuestras vidas y nos mostraste que quién es verdaderamente tu Hijo, que es el Cristo, la respuesta al único problema del hombre, que Jesús es el Cristo y que es el propósito de los 66 libros de la Biblia, que te conozcan a ti y a tu Hijo a quien tú has enviado.
Abre los ojos, Dios, de tus hijos que están en esta mañana. Y ruego, Dios, que sus corazones sean iluminados para que tu palabra se revele y puedan ver, Dios mío, la grandeza y la magnificencia del propósito tuyo eternamente. Gracias te damos en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. No acostumbro a hacerlo, pero quiero, antes de hablar de la palabra, decir por un momento un testimonio de mi vida. En la vida secular, una persona profesional, y en la vida eclesiástica también el Señor me ayudó a ser parte de un claustro de profesores, a ser presidente de todo un departamento en nuestra obra, Iglesia del Nazareno. No estamos representando ninguna iglesia, lo digo para que pueda conocer. Y con más de 86 iglesias plantadas en todo el país. Toda la vida, toda mi vida, lo único, la pasión de mi corazón era establecer nuevas iglesias y preparar a hombres y mujeres para que sean plantadores de nuevas iglesias. Durante 23 años entregué mi vida. Recorría lugares altos, lugares bajos. Lo hacía con las condiciones más precarias que usted ni siquiera puede imaginarse. Lo hacíamos bajo toda condición y bajo todo momento, creyendo que estábamos haciendo lo correcto y que estábamos tratándole de darle la respuesta a las personas que necesitaban. Y que llevábamos el mensaje de esperanza. Y le hablábamos a las personas y le mostrábamos a Jesús como el Salvador, como el Señor de la vida del ser humano. Y que todo ser humano no podía vivir sin Jesús. Esta fue nuestra prédica durante toda nuestra vida. Y muchas personas, aceptaron este mensaje y se convirtieron a este mensaje que nosotros le llevábamos. Un día me invitan a unas conferencias así como lo invitaron a usted. Y como salen tantos métodos y tantas formas de evangelismo, a cada cual tiene una revelación personal de cómo se debe evangelizar. Un día se le ocurrió a alguien hacer esto y lo hizo y le dio resultado. Y ahora lo estableció como un método y le da propaganda y quiere que todo el mundo lo haga de esta manera. Y pensé yo y dije, bueno, un nuevo método de evangelismo, esto es lo que me apasiona. Y con los métodos que yo he usado, y si es un nuevo método y es bueno, lo incorporo a los métodos que tengo y seré un poco más eficaz. Esa fue mi intención, esa fue mi presencia cuando llegué a aquel lugar. Y cuando vi a los hermanos de Corea, dije, bueno, si no se escucha nada de ellos, ¿qué podremos nosotros aprender de ellos? Pero la Biblia dice, el texto que todo creyente, que para justificar la revelación de Dios, escudriñarlo todo y retener lo bueno. Así que yo voy con mi oído bien fino, y lo que no se ajuste a lo que yo he aprendido y a lo que tengo como concepto, lo desecho, y tan solamente voy programado a recibir lo que me convenga para añadirlo a los métodos que he usado. Esta fue mi mentalidad. Así fui yo a aquel lugar, hasta que el mensaje se habló sobre el núcleo de la Biblia, como se habló aquí, y cuando se habló acerca del problema fundamental del hombre, y se habló de la verdadera iglesia y del concepto de iglesia, y que las puertas del Hades no podían prevalecer contra la iglesia. Y cuando yo miré mi vida y vi que todo lo que yo había hecho durante todos estos años, sin embargo, era un guía ciego que estaba tratando de guiar a la gente, pero estaba teniendo los mismos problemas que tenían ellos. Y le hablaba de un Cristo que resolvería el problema del matrimonio, la familia, el hogar, de la economía, y yo estaba en la misma condición. Cuando yo escuché que estos no eran los problemas,
sino que el mayor problema que un hombre tenía, una mujer podía tener, es que estaba separado de Dios. Y comencé a entender esto. Se me comenzó a meter en los huesos, en el espíritu. Comenzó aquello a fluir y decirme: es que has dado toda tu vida una dirección contraria a lo que es el verdadero evangelio. Y yo dije: no puede ser que yo, después de enseñar tanto, yo me estaba pasando lo que le pasaba a Pablo. Pablo decía: por esta razón yo golpeo mi cuerpo y lo llevo a servidumbre, no vaya a ser que, siendo heraldo para muchos, al final yo mismo venga a ser eliminado. Porque estaba confrontando los mismos problemas que yo le decía a las personas que debían de resolver, o que Cristo le iba a resolver. Le vendía un mensaje, los manipulaba y los engañaba, tomando su problema como una necesidad a venir aquí, y que Cristo le iba a resolver ese problema. Luego teníamos muchas personas frustradas. Me dijeron que mi hijo se iba a sanar, no se sanó. Me dijeron que mi matrimonio se iba a resolver, no se resolvió. Me dijeron que iba a tener paz, no tengo paz. Ahora tengo más problemas que nunca. Ese era el evangelio que predicábamos. No sé aquí en Colombia, a lo mejor es otro. Yo le estoy diciendo lo que me pasó a mí en Cuba. Pero cuando se reveló Jesús como el Cristo, y pude comprender que el objetivo del evangelio, el propósito de toda la Biblia, fíjese si es tan profundo y a la misma vez tan sencillo, que Dios determinó que desde Génesis hasta Apocalipsis escribió 66 libros para revelar una sola cosa: que Jesús es el Cristo. Desde el principio. Por eso es el alfa y es la omega, es el principio y es el fin, es el cordero y es el león. Es la imagen de todas las cosas, es la sombra de lo que había de venir. ¿Sabe cuántas veces yo enseñé eso en Teología Sistemática 1, 2 y 3? ¿Sabe cuántas veces yo hacía una exposición muy profunda de los tipos de Cristo en el Antiguo Testamento? Y lo mostraba como teología y lo mostraba como enseñanza para mostrar a la gente cómo creer y hacerlo. Sin embargo, no lo veía como la revelación de Dios, mostrándole que este Cristo que se revelaba en el Antiguo Testamento a través del arca, a través del tabernáculo, a través de la serpiente de bronce, a través del arca, a través de todo esto que se hablaba en el Antiguo Testamento, se cumplió cuando vinieron los ángeles y dijeron: he aquí os doy nueva de gran gozo, que ha nacido hoy en la ciudad de Belén un Salvador, y tiene un nombre, es Cristo el Señor, tiene un nombre. Esto comenzó a tomar sentido, mi vida comenzó a tener sentido, el propósito de mi fe comenzó a tener sentido. Ahora nos encontramos aquí. Quiero que usted vaya a este texto y podamos ver, por eso le dije que yo estoy muy identificado con este pasaje. Porque el texto dice: y hablando él en estas cosas, en el verso 30, muchos creyeron en él. Pero ¿quiénes fueron esos muchos que creyeron en él? El verso 31 nos dice la respuesta. Dijo entonces Jesús: ¿a quiénes? A los judíos que habían creído en él. Para hablar de este contexto de judíos, tenemos que saber que ellos tenían una fe, ellos tenían una esperanza. ¿Cuál era la fe y cuál era la esperanza? El Mesías que había de venir. Lo que Moisés había establecido era su norma de conducta. Las escrituras eran lo que ellos ciegamente obedecían. Y ahora él está diciendo a estos judíos que ya tenían un modelo de tradición y de fe. A estos que, a pesar de tener a Moisés como maestro, a pesar de conocer el Pentateuco, habían visto a Jesús ahora como un nuevo maestro, y habían visto a Jesús tal vez como un profeta. Un profeta que ahora estaba allí en Nazaret. ¿Sabe por qué le puedo hablar de esto? Y quiero hablarle de un momentico, ¿por qué le puedo decir esto? ¿Y por qué lo veían así? Estaba Bartimeo sentado junto al camino, y la multitud comenzaba a pasear, y venía Jesús dentro de la multitud moviéndose. Y Nicodemo, escuchando todo el alboroto y todo lo que estaba, Bartimeo, disculpe, viendo todo esto, preguntó: ¿qué es esto? ¿Qué es lo que está ocurriendo?
¿qué es lo que está sucediendo? Alguien de la multitud le dijo, no, es Jesús de Nazaret el que está pasando por aquí. Sí, se hizo hasta un coro con este texto. Y Nicodemo, ciego, Bartimeo, disculpe, hay que hablar de Nicodemo. Bartimeo, ciego, postrado ahí en el camino, dijo, ¿quién es que está pasando? Jesús de Nazaret. Esta fue la respuesta que los que estaban junto con Jesús le dieron. ¿Por qué le dieron esta respuesta? ¿Por qué le dijeron Jesús de Nazaret? Porque ellos estaban viendo a Jesús como el hijo de José y de María, que se había levantado como profeta y que estaba trayendo un nuevo movimiento ahora, nuevas enseñanzas. Por eso le decían, ¿qué nueva doctrina es esta? Que aún los espíritus se sujetan en su nombre. Pero Bartimeo, cuando escuchó estas palabras, no respondió y no dijo lo mismo que dijeron los que estaban en la multitud. Dijo Bartimeo, ¿y quién es Jesús? El de Nazaret. Y comenzaron tal vez, o tal vez ya había mucha gente, le había hablado de quién era Jesús y de lo que había hecho Jesús, de las señales, de los milagros, de los prodigios que había hecho y de lo que estaba estableciendo. Y Nicodemo, aunque no veía, pudo percibir y le fue revelado y dijo, un momento, ustedes podrán decirme que este es Jesús, el hijo de José y de María, que este es Jesús, el de Nazaret, pero si ustedes me están diciendo es verdad, no es así. Él no tan solamente es el de Nazaret, no es el hijo de José o de María, este es el prometido que dijo que venía del trono de David. Por eso comenzó a clamar y dijo, Jesús, hijo de David. Ellos, los que tenían ojos, lo que podían ver, vieron a Jesús como un simple hombre, un maestro. Pero Nicodemo le fue revelado que no tan solamente Jesús era un hombre trivial o común o un nuevo maestro, sino que era la respuesta de Génesis 3:15. Era de quienes los profetas habían hablado, era de quien Moisés había hablado, era la respuesta que venía a través de David. Nicodemo pudo ver, Bartimeo pudo ver esto. Totalmente pudo verlo. Por eso estos judíos ahora, también siguiendo a Jesús, Jesús quiere hablarle y revelarle acerca de quién Él es. Y yo quiero que por un momento usted vaya en el mismo capítulo 8, en el verso 22. Decían entonces los judíos, ¿acaso se matará a sí mismo? Que dice, a donde yo voy vosotros no podéis venir. Y le dijo, vosotros no sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por esto le dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Quiera Dios esto se le pueda revelar a su vida. Jesús le está diciendo a estos hombres, si no creéis que yo soy, a pesar de ser judíos, a pesar de creer en Moisés, a pesar de cumplir con las tradiciones, a pesar de creer que son la raza excelente, a pesar de ser mis seguidores, a pesar de estar escuchando esta palabra, si no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Esta fue la palabra que Jesús le dijo. Por eso cuando Él decía estas palabras, muchos creyeron en Él, decidieron creer. Y Jesús, viendo que tal vez en sus corazones todavía no le había sido revelado la totalidad de quién Él era, entonces en el verso 31 dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en Él, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad y la verdad os será libre. Cuando el Hijo se le revela a alguien, cuando la verdad de que Jesús es el Cristo se le revela a alguien y esta palabra comienza a formar parte de la persona y esta persona decide permanecer en Jesús, ocurre algo. No tan solamente somos discípulos o seguidores de alguien, sino que nos convertimos en verdaderos discípulos. ¿Por qué? Porque solamente a los verdaderos discípulos
conocen la verdad. Hay una diferencia entre los seguidores que simplemente escuchan y entre aquellos que se les ha revelado la verdad. Porque yo no sé si usted está entendiendo lo que yo le estoy... Veo los rostros y me parece como que no están entendiendo lo que yo quiero explicarle. Es que había mucha gente que decía que creía en Jesús. Es que había una multitud que decía que estaba pegado a Él y que ahora iban a ser sus seguidores. Y Él estaba diciendo, no quiero solamente seguidores. No quiero personas que estén detrás de mí haciendo bulto. No quiero personas que simplemente me estén acompañando. Yo quiero gente que se le revele la verdad de quién yo soy, de a qué yo vine, de cuál es mi propósito. Yo no quiero simplemente gente que haga un bulto. Yo no quiero simplemente gente que llene un espacio. No es esa la razón. No es eso. No es eso lo que Jesús estaba persiguiendo. No es eso lo que Él quería comunicar. Y Él le dice, seréis verdaderamente mis discípulos y conoceréis la verdad. Y como resultado de conocer y recibir la verdad, ocurrirá algo. ¿Sabe qué cosa? ¿Sabe a quién le está diciendo que van a ser verdaderamente libres? A los que creían que eran libres. Libres. Personas que supuestamente eran libres porque creían que habían descendido de Abraham. Libres porque llevan 20 años en el Evangelio. Libres porque conocen toda la teología. Libres porque han hecho ha ocurrido algunos milagros a través de tus manos. Libres porque vienes de una familia que toda tu familia es cristiana. Libre, ¿por qué? ¿Por qué es libre? ¿Por qué te consideras ser libre si debajo, aquí en el texto, se establece algo? Seréis verdaderamente libres si el Hijo os los libertare. Podemos conocer el Evangelio y ser esclavos. Podemos sentarnos en esa banca y ser esclavos. Podemos predicar desde este púlpito y ser esclavos y salir de aquí llorando y cuando llegar a nuestra casa decirle, Señor, perdóname porque tú sabes que yo no puedo librarme de esta agonía o de esta debilidad o de este pecado. Y hay miles de gente que se paran detrás de este púlpito y que dan un mensaje y por dentro están frustrados. ¿Sabe lo que pasa? Que entonces se puede comparar lo que Jesús le dijo a los fariseos. Por eso entendemos por qué el poco crecimiento y el poco mover de Dios. Jesús le dijo a los fariseos, fariseos hipócritas, recorren cielo y tierra, hacen todo tipo de esfuerzo, mandan a traer un grupo de danza, mandan a buscar un grupo musical, venden dulces, regalan helado, regalan libros. Hacen todo, traen a aquel evangelista, traen a aquel músico, usan todo tipo de métodos, recorren cielo y tierra para hacer un prosélito. Y cuando lo hacen, cuando logra que alguien venga y levante su mano y diga yo creo, cogen a esta persona y la hacen miembro de la tradición, miembro de un evangelio diferente, le enseñan por mandamiento doctrinas de hombres, lo hacen que se fíen en la persona o en la institución. Y este hombre que era esclavo del pecado, ahora se hace esclavo de la tradición, de la religión, ahora se hace esclavo de algo más fuerte que es más difícil de romper, porque una persona que dice que tiene a Dios no tiene el evangelio y le vende un evangelio falso. Así se puede salvar un país, así se puede salvar una familia, así se puede. Ellos creían que eran libres y se pararon delante del que lo hace libre y le dijo, es que me parece que usted no entiende lo que yo le estoy diciendo. No, si usted entendiera lo que yo, imagínese que ahora el que hace libre está aquí y te dice, si tú permaneces en mi palabra, si mi palabra permanece en ti, va a ocurrir algo, vas a ser mi discípulo. Como resultado de ser verdaderamente mi discípulo, esto te va a hacer libre. Y ahora yo
delante del que me dice esto y me puede libertar, digo, ¿y quién te dijo a ti que yo no soy libre? ¿Entendió esto? Al que me puede libertar, al que me está diciendo, conozco quién eres, veo tus obras y tienes nombre de que vives, pero tú estás muerto. Él me lo está diciendo, Él me conoce, Él sabe quién yo soy y me está diciendo, estás muerto. Y yo lo vengo y yo le digo, ¿y quién te dijo a ti que yo estoy muerto? Esa es la condición. Esa es la condición de la iglesia. Así pensaban estos hombres. Ese era su concepto de vida. Tenían demasiada información, tenían demasiada tradición, tenían demasiado concepto, pero no tenían el evangelio. Por eso Él dijo, a los suyos vino, mas los suyos no lo recibieron. Mas a todos los que lo recibieron y creyeron en su nombre, le dio el derecho de ser constituido. Se le dio la potestad de ser, ¿qué? Hechos hijos de Dios. Lo que los esperaban, lo que creían que de la semilla de Abraham iba a venir lo que iba a salvar a todo el mundo. Lo que creyeron que todas las palabras que habló Moisés, que venía un profeta mayor que él y a todo el mundo lo iba a oír. Aquellos que creyeron todo lo que dijo el profeta Isaías, aquellos que nombraban las escrituras. Ahora, toda aquella palabra, todo aquel verbo vino y se hizo carne y habitó entre los hombres y vieron su gloria, gloria como la del unigénito del Padre, y lo que Dios había prometido en Génesis 3:15, que vendría alguien que aplastaría la cabeza de Satanás. Ahora esto se hizo vida, vino, estaba delante de ellos y ellos no lo conocieron, no lo recibieron. Y estuvo ahí. Y le llamaban revelación a conceptos humanos. Una manera muy fácil de mostrarlo es sobre este nombre que estaba mencionando constantemente, Nicodemo. Por eso tenía Nicodemo aquí. Nicodemo viene siendo un principal, un grande, perdóneme, voy a usar este nombre, siendo un catedrático religioso, siendo un profesor, un teólogo, siendo alguien importante, alguien que determinaba los credos, alguien que estaba en una comisión que era que decía esto está escrito o no, o así se debe creer o no. Nicodemo era alguien sumamente importante para ese momento. Y él viene ahora y con todo este conocimiento dice, yo sé que tú vienes de Dios. Escuche, ¿sabe por qué lo sé? Porque nadie puede hacer las cosas que tú haces si Dios no está con él. ¿Cuál era el conocimiento que tenía Nicodemo? Él tenía un conocimiento humano e intelectual, porque él, ¿qué es lo que era él? Un escriba. ¿Qué conocía él? Desde la A hasta la última letra del abecedario con respecto al Pentateuco, se lo conocía de memoria. Si alguien sabía todas las profecías, ¿quién era? Era él. Si alguien debía estar a tono con el cumplimiento de esta profecía, era él. Y ahora él tiene la oportunidad de estar delante de quien toda la escritura que todos los días él habla, escribe y explica, está ahí. El cumplimiento está delante de él. Y tan solamente ve qué cosa, las cosas que él hace. ¿Qué ve? Las cosas que él hace. Veo que nadie puede hacer esos milagros, esas señales. La iglesia está hoy así, en ese imbuida, corriendo detrás de este mundo. ¿De qué? De señales, de milagros, de prodigios. Para entonces dar el diagnóstico, ese sí es un varón de Dios. Ese sí es de Dios de verdad. Si mira cómo Dios lo usa. En Cuba ocurrió algo hace muy poco. Un evangelista de muy renombre
que hace poco estuvo hasta por El Salvador. Esta evangelista estuvo allá y nosotros le hicimos el movimiento de la palabra, conoció el evangelio, pero no le fue revelado. Lo recibió con gozo, pero su fundamento y sus intenciones, los afanes y el poder y la gloria y el reconocimiento acabó con él. Y luego de regresar del Salvador se va a hacer unas campañas. Y cuando va a hacer la campaña, escuche esto, hermano, para que vea cómo está la iglesia. Cuando hace esta campaña, no me encuentro con él, así accidentalmente, y comienzo a hacerle de nuevo, a animarlo a la fe. Y me dice, no te preocupes, le hablé de que estaba separado de Dios y le hice el movimiento a la plena y me dice, no, hermano, no, perdóneme. Usted, sabemos que el evangelio que predica es correcto, pero yo no estoy separado de Dios. Si Dios me está usando ahora más que nunca. Le digo, sí, hermano. Me dice, fíjate que en la última campaña que di ahora, hace ni siquiera 3 días, empecé a orar por todo el mundo y le empezaron a salir tatuajes a todo el mundo por el cuerpo. Fíjese si Dios les derramó su gloria de una manera tremenda. Y el pastor donde estaban dando la campaña testificando que el poder de Dios se había derramado porque le habían salido tatuajes en el cuerpo de las personas. ¿Por qué? Porque están detrás de lo que estaba Nicodemo. Nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. El título se lo están dando a aquellas cosas que son visibles, aquellas cosas que se pueden ver. Sin embargo, Jesús le dijo a Nicodemo, mira, Nicodemo, yo tengo algo que decirte. No le aplaudió por eso. Hoy estos te llaman a ustedes, hermano, Dios está contigo, tremendo, tú eres de Dios. Y dice, sí, como no, me erizo, hermano, mira, me erizo, es de Dios eso. Si Jesús no admitió ninguna adulería, no lo vio como algo bueno. Mira, Nicodemo, yo tengo algo que decirte. Si tú no naces de nuevo, no vas a entrar al reino de los cielos. Si tú no naces de nuevo, tú no vas a ver el reino de los cielos. El teólogo, el hombre de prominencia, el hombre de conocimiento, se hizo una pregunta que hasta hoy le han torcido miles de personas. ¿Y cómo puede un hombre nacer de nuevo después de ser viejo? ¿Cómo puede? ¿De qué manera? Este texto está latente. Y muchos dicen que para nacer de nuevo hay que ser bautizado en agua. Otros dicen que para nacer de nuevo tiene que hablar en lengua. Otros dicen otros criterios teológicamente, miles de criterios. Son los criterios que se manejan en las clases de discipulado, en la clase para bautismo, en las clases que la iglesia tiene. Tiene que nacer de nuevo. Y se le enseña y se le habla, pero se le dice que nacer de nuevo son estas cosas. Esto se quedó en silencio y Dios le da una respuesta en 1 Juan 5:1. ¿Quién es el que ha nacido de Dios? Sino el que cree que Jesús es el Cristo. Ahí está la respuesta de lo que es un nuevo nacimiento. Ahí está la respuesta de lo mismo que dijo el evangelista de San Juan. Los que creen en su nombre, los que le fue revelado, tienen el derecho de ser hechos hijos de Dios. ¿Y por qué? Porque aquí mismo, yo quiero que usted vaya conmigo, por favor, 1 Juan, capítulo 4. Verso 5. Discúlpeme, 1 Juan capítulo 5, verso 4. Porque todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, el verso 1 nos dice quién es el que ha nacido de Dios, el que cree que Jesús es el Cristo. Y el verso 4 nos dice, porque todo el que es nacido de Dios vence al mundo. Y aquí podemos ver si verdaderamente nuestra iglesia está llena de nacidos de Dios o está llena de personas
que nunca han conocido ni siquiera son salvos. Este texto te va a decir a ti si verdaderamente tus miembros, tu familia, tus hijos y tu propia vida, si realmente eres salvo o no. ¿Sabes por qué? Porque el texto lo deja bien claro. Si verdaderamente tú has nacido de Dios, hay una actitud en ti, hay algo en ti que Dios te entregó. ¿Sabe qué? Tiene un nombre, tiene un solo nombre y se llama victoria. Victoria sobre el mundo, victoria sobre tus debilidades, victoria sobre la carne. Ya esto no te va a gobernar. Ya tú no vas a andar diciendo, mira, lo que pasa es que la carne es débil mientras estemos aquí en la tierra. Tú sabes, hay que entenderme, hay que comprenderme. Es que esto no es fácil. Es que no. La Escritura no dice eso por ninguna parte. La Escritura es clara y dice, ¿quién es el que ha nacido de Dios? Sino aquel que ha creído que Jesús es el Cristo. Y estos que han creído que Jesús es el Cristo conocen su futuro. Su futuro es victoria. Ya no son arrastrados por la corriente del mundo. Ya no puedes seguir siendo arrastrado por la corriente del mundo. El texto continúa. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Qué es fe? Creer que Jesús es el Cristo. En el versículo 18 de 1 Juan dice, sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el que ha nacido de Dios es salvo. ¿Qué es ser salvo? Ser salvo no es más que ser libre del poder del pecado, del poder del diablo y estar reconciliado con Dios. Esto es ser salvo. Una persona que es salva no puede tener una vida de práctica continua de pecado, justificándose de que está en la carne, justificándose de que es débil, justificándose y echándole la culpa a los que están a su alrededor. Yo no tengo que ver con el que está a tu alrededor. Yo no tengo que ver con las debilidades que una persona pueda tener. Lo que sí es claro y es definitivo es que los que han nacido de Dios no practican el pecado porque Dios los guarda. Han tenido la fe que vence al mundo. Esta es la iglesia que es sal, que no ha perdido su sabor. Esta es la iglesia. Esta es la iglesia que declara algo bien claro aquí en el mismo evangelio, en la primera carta de Juan. Para esto apareció, ¿quién? El Hijo de Dios. ¿Para qué? Para deshacer las obras del diablo. Ya basta con ver al diablo por donde quiera. Ya basta con estar echándole la culpa a aquel que fue vencido cuando Él dijo, consumado es. Cuando Él murió y cuando Él resucitó, Él le dio la victoria a la iglesia. Y todavía la que se llama iglesia dice que vive en debilidad, vive cayendo, vive arrastrándose y dando pena por el mundo porque el diablo está haciendo estrago. ¿Acaso eso es iglesia? ¿Acaso eso es iglesia? ¿Acaso es la que puede traer el evangelio y transformar a toda una sociedad? Yo creo que no. Estos que no tienen esta fe, estos que no están conscientes de esta fe, viven de esta manera, cayéndose, levantándose, un rato animados, y pastor, ahora sí lo voy a hacer, y a los 3 días, ore por mí, pastor, es que yo no puedo, es que la familia, es que los hijos, es que el esposo. ¿Sabe lo que pasa? Que al no creer que Jesús es el Cristo, no han creído que todos sus problemas fueron resueltos cuando Él, mire hermano, cuando Él murió en la cruz, terminó con el pecado, nos reconcilió con Dios. Cuando Él resucitó de los muertos, venció a Satanás,
No puede ser posible que ahora alguien que dice que posee esta victoria y que posee esta fe, viva con ese modelo de vida. ¿Usted cree que puede ser así? No. Se lo demostramos. En Marcos capítulo 4 se levantó una tormenta. Se levantó una tormenta en medio del mar. Jesús le había dicho a sus discípulos: pasemos a la otra orilla. En esta orilla había bonanza. En esta orilla Jesús estaba enseñando. Aquí en esta orilla todo estaba bien. En esta parte del lago todos lo reconocían. Oh, Jesús y sus discípulos, todo bien, todo sabroso, no había problema. Oh sí, maestro, pasemos al otro lado. Tú eres un campeón, aleluya, qué bueno, estamos aquí. Y Jesús le dijo: pasemos al otro lado, que te voy a mostrar algo. Te voy a mostrar quién yo soy. Y si de momento se levantó una tormenta, ¿acaso esa fue la fe de los que estaban hace unos minutos del lado allá de la orilla? No. Le hicieron una pregunta al maestro: maestro, ¿no te das cuenta que perecemos? ¿Acaso no tienes cuidado de que nos vamos a morir? ¿Acaso no eres nuestro maestro y nuestro líder? ¿Cómo es que tú estás tan simplemente dormido ahí como si nada pasara y nosotros aquí al punto de ahogarnos? Jesús se levantó, calmó el viento, mandó a callar el mar y le hizo simplemente una pregunta. ¿Cuál fue la pregunta? ¿Por qué? Bien, ¿por qué dudaste? ¿Dónde está vuestra fe? ¿Qué pasó con la fe que tenías hace media hora? ¿Qué pasó con aquello que me decías que estábamos allí del otro lado de la orilla? ¿Qué pasó? ¿Sabe? Ahí mismo está la respuesta de la verdad de ellos. Ellos unos con otros dicen: ¿quién es este tipo? Nosotros lo estamos siguiendo. Él es nuestro maestro. ¿Verdad que tiene unas palabras tremendas? Es verdad que como él no hay quien enseñe. Pero ¿quién es este chico? Mira, el mar le hizo caso, el viento lo obedeció. ¿Quién es este? Que el viento y el mar le obedecen. No lo conocían. Y exactamente esta manifestación es como que lo veo tranquilo así, como no sé si en Cuba ya hubieran hecho, no sé, hubieran dicho otra cosa. Perdónenme. Es que ellos, al ver que el viento se calmó, que el mar se cayó, tenían que haber visto y haber dicho: no. El único que podía hacer esto es el Mesías. El único que tenía la autoridad para hacer todas estas cosas es el Mesías. ¿Quién es este? Esta señal que fue hecha para que ellos vieran que él era el Mesías, aún así no lo veían. No le había sido revelado. Estaban ahí viendo delante de los milagros y los prodigios. ¿Cuántas veces lo vemos? Constantemente, en cuanto de ustedes Dios ha hecho cosas prodigiosas, lo ha sanado, a esto, aquí, allá. Sin embargo, siguen creyendo de él, no como el Mesías, sino como el sanador. Y cada vez que tengo un dolor, voy donde está, ¿sabe quién? El sanador. Y si no me sana, Dios está enojado conmigo o yo estoy en pecado. Y ahí entra la vida mía, que soy la iglesia, y si comienza mi confusión, estará bien con Dios, seguro fue por aquello, y no acabo de entender algo, que me sane o no me sane, Él es el Mesías, mi vida está en sus manos, y el problema fundamental fue resuelto. Si tengo cáncer, no importa, ya eso con Él no es un problema, no es un problema. Por eso Pablo es que decía: y la paz de Dios gobierne todo vuestro ser, espíritu, alma
y cuerpo. ¿En quién? En Cristo. ¿Por qué? Porque si yo entendí que Él dijo consumado y todo esto se resolvió, ya mi vida ahora no es dirigida por circunstancia. Ya mi vida no es dirigida por las cosas triviales que vengan. Ya yo tengo una pasión y una motivación, una sola. Ya yo sé por qué vivir, ya yo sé por qué respiro, ya yo sé quién me da vida y yo sé que voy a estar en esta tierra anunciando que Él viene pronto hasta que Él quiera, hasta que Él lo determine. Ya eso no es un problema para mí. Entonces, esta es la fe que transforma y cambia tu vida primeramente. La de tu familia en segundo lugar, la de tu iglesia, la de tu comunidad, la de tu país, la de todas las naciones. Ahora vemos a Nicodemo con esta confusión, siendo un líder religioso, ni era salvo a pesar de todas las informaciones que tenía, ni sabía dar una respuesta a una pregunta que se le había hecho. Y si nosotros, por eso inicié diciéndole que si nosotros somos sal, nosotros como sal no podemos darnos el lujo de volvernos insípidos, no efectivos, que no sirvamos, que no seamos útiles, porque si nos falta la esencia y el núcleo que es el Evangelio, no servimos. Con todo el cariño y respeto se lo digo, no somos útiles para nada, solamente, y entienda ahora por qué el estado de la gente, solamente, ¿sabe para qué? Para ser pisoteada. Cuando no tienes el Evangelio y cuando no tienes el núcleo, ¿sabes algo? Que eres como una persona común y trivial, tan solamente con una fe religiosa, con una tradición y con un libro de texto que no entiendes ni conoces el propósito. Tienes un libro en tus manos y no conoces cuál es el propósito de él. No conoces para qué Dios te la dio. No, tan solamente la tienes delante de ti. ¿Para qué? Para mostrar algunos textos bíblicos. Si no tenemos el núcleo de este mensaje, si no tenemos la esencia de este mensaje, usted puede hablar. ¿Cuántos seminarios de la familia se dan? Cientos. ¿Cuántos talleres de valores se dan? ¿Cuántas enseñanzas se dan para ser feliz y estar en paz? El año entero se hace semana de esto, semana de aquello, el mes del amor, y hay menos amor que nunca. El mes de la Biblia, y se pasa el año entero enseñando acerca de la utilidad de la Biblia sin conocer el propósito de la Biblia. Un mes completo para dar definiciones y conceptos humanos con respecto a la Biblia. Y al final de todo el mes, la gente desconoció la razón correcta por la que nosotros tenemos la Biblia hoy en nuestras manos. Yo quiero que usted, por un segundo, volvamos a Juan capítulo 8. San Juan capítulo 8. Aquí estamos. Disculpe, vamos a capítulo 7, San Juan capítulo 7 y el verso 38. San Juan 7, 38. ¿Ya está conmigo ahí? Vamos a leerlo. El que cree en mí, déjalo ahí, un momentico. ¿Cuántos creen en Jesús? Bien. Recuerde que estamos hablando en los judíos que habían creído en Jesús. Y Jesús está diciendo ahora,
el que crea en mí. Ahora, él que está hablando y está animando y está determinando que hay que creer en él, da la forma correcta de creer en él. Para yo creer en Jesús, no puede ser conforme a teología. Para yo creer en Jesús, no puede ser conforme a tradiciones. Para yo creer en Jesús, no puede ser conforme a filosofías. Para yo creer en Jesús, no puede ser conforme a razonamientos lógicos. Así no se cree en él. Estos judíos estaban creyendo en él, pero en el capítulo anterior él estaba definiendo cómo debemos de creer en él. ¿Cuál es la manera correcta de creer en él? El que cree en mí, como lo dice la Escritura. Ya anteriormente el pastor Cho mostró cómo lo dice la Escritura, pero quiero repetírtelo. Si yo tengo que creer en Jesús, como lo dice la Escritura, la pregunta es, para los profesores y teólogos que están aquí, la primera regla de hermenéutica, póngalo en práctica. La Biblia es su propio intérprete. Ahora yo le voy a preguntar a la Biblia, ¿cómo se debe creer en Jesús? Si yo debo de creer en Jesús como lo dice la Escritura, ¿cómo lo dice la Escritura? Juan 5:39. Ahí mismo, se quita. Escudriñad las Escrituras, porque vosotros parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Escuche, pero el verso 40 dice, a pesar de que ellas son las que dan testimonio de mí, no queréis venir a mí para que tengáis vida. El verso 45, de ahí mismo, Juan capítulo 5, verso 45. No penséis que yo voy a acusaros delante del Padre. Hay quien os acusa, Moisés, en quien tenéis vuestra esperanza. Porque si creyereis a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió él. Pero si no creéis a sus escritos, ¿cómo creeréis a mis palabras? Ah, ustedes están diciendo que creen en Moisés. Ustedes están diciendo que la palabra de Moisés es la que vale. Pues tengo una buena noticia. De quien escribió Moisés fue de mí. Aquí estoy. Aquí estoy. Crean en mí. En Juan 20:31. Juan 20:31. Pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Hay una sola forma de tener vida. El hombre, escuche, quiero explicarle esto. El hombre fue creado a imagen y semejanza. El hombre pecó, se separó de Dios. El hombre que era polvo era a imagen y semejanza. Fue un ser bendito, coronado de gloria y de honra. Dios puso eternidad en su corazón. Pero lo más precioso que el hombre tenía no era que era un ser bendecido, no era que había sido coronado de gloria y de honra, no era que había sido a imagen y semejanza de Dios, sino sabe qué es lo más valioso y lo más precioso. ¿Sabe cuál era el tesoro valioso y que hacía que este hombre estuviera vivo? La relación que tenía con Dios. Aunque alguien se sienta bendecido, aunque una persona crea que está haciendo lo mejor y que aparentemente tiene la mejor relación con Dios, el que determina esto no soy yo. Es la fe que yo haya tenido. Si yo creo incorrectamente, aunque haga lo que haga, yo estoy separado de Dios. Ahora este hombre quebrantó el pacto.
Rompió el pacto a causa de que Eva perdió la palabra. Todo esto el pastor lo explicó. Pero este hombre, aunque estaba en el jardín del Edén, este hombre, aunque tenía todo esto para disfrutar, perdió lo más valioso que un hombre y una mujer puede tener. Lo más valioso que tú y yo podamos tener no es nuestro título, no es nuestro carro, no es nuestra casa, ni siquiera es nuestra familia, ni siquiera es nuestros hijos o nuestras esposas. Nada de eso se compara con la presencia de Dios en nuestras vidas, con la relación de Dios. ¿Cuántas personas están casadas y se sienten solos? ¿Cuántas personas tienen abundantes riquezas y están frustrados? ¿Cuántas personas viven rodeados de gente, son ejecutivos, parece que tienen éxito, pero al estar separados de Dios son infelices? Estoy explicando Juan 20:31. Pasa toda la escritura y la Biblia nos enseña que este hombre que fue hecho imagen y semejanza de Dios pecó. Y luego entonces en Colosenses 1 nos dicen que Cristo es, ¿qué cosa? Colosenses 1:15, la imagen del Dios viviente. Esta imagen que perdió Adán y Eva es restaurada en Él. El culto verdadero que perdió Adán y Eva se restaura en Cristo. La adoración correcta que tenía que dar Adán se restaura en Él. Por eso la Escritura dice en 2 Corintios, todas las cosas pasaron. He aquí, si alguno está en Cristo, es nueva criatura. ¿Sabe? Que no es lo mismo el concepto de ser un pecador arrepentido que ser una nueva criatura. No es el mismo concepto. Cuando yo pienso como nueva criatura, como nueva creación en Él, como yo sé quién soy y que estoy restaurado en Él, mi vida toma el sentido correcto. Y entonces, porque he decidido creer correctamente cuando Él es el Cristo a mi vida, entonces he entendido y tengo la seguridad y la total confianza de que soy salvo. Yo estuve en una iglesia que el pastor me invitó a dar una de las conferencias y exactamente hablé acerca de la salvación. Cuando terminé, me fui, oré, me fui, y el próximo domingo me llama el pastor y me dice, mira, yo necesito que tú vuelvas aquí. ¿Qué pasó? Es que ahora se me ha formado un rollo aquí en la iglesia. Pero ¿cómo que un rollo? Sí. Ahora la gente no sabe si son salvos. La junta me llamó y ahora, pastor, ahora sí no sé si soy salvo. Ahora, después que creían de tantos años que eran salvos, cuando le llevo el concepto bíblico de la salvación, ahora no estaban seguros de que eran salvos. Y tuve que abandonar la iglesia local y pasarme 15 días con ellos. 15 días, totalmente. 15 días con ellos. Hasta que comencé a hacerle todo el movimiento de la palabra desde el problema fundamental desde el hombre original hasta la fe maranata. Todo. Esto ocurrió porque personas cuales estos judíos que creían ser hijos de Dios, que lo triste del caso es que abogaban ser hijos de Abraham, ellos defendían y con su corazón y su cara erguida decían, yo no soy hijo de fornicación. Al final de todo este asunto, el que determina si somos hijos de Él o no, dio el veredicto y dijo, vosotros sois hijos de vuestro padre el diablo. ¿Te imaginas esto? ¿Te imaginas que toda la vida tú has estado creyendo que soy hijo de Dios? Y ahora por un concepto de fe y por perder la palabra. Mire hermano, no hay una manera más linda para enseñar este pasaje
que la vida de Saulo. Saulo, él aventajaba lo de su tiempo, hebreo de hebreo, en cuanto a la ley fariseo, celoso. Él fue el que dijo: deme una carta. Nosotros le mandamos a ellos que no hablaran más en este nombre, pero síguenlo haciendo. Deme una carta, vamos a meterlo todos presos, vamos a acabar con ellos. Porque Pablo creía fielmente que ellos estaban diciendo algo que no era real. ¿Qué decían los apóstoles? ¿Cuál era su predicación? Que Jesús era el Cristo, que ya el Mesías había venido, y este Mesías que había venido era Jesús. Por eso se levantó la persecución contra la iglesia. Por eso mataron a Esteban ahí en los pies de Saulo. Este hombre creía que lo que estaba haciendo era correcto. Este hombre se dormía mirando a Gamaliel y era el discípulo más fiel. Y en el libro de Timoteo, escribiéndole allá a Timoteo, le dice: yo fui perseguidor de la iglesia. Y lo hacía, ¿sabe por qué? Por ignorancia y por incredulidad. Creyendo que estaba haciendo lo correcto, creyendo que lo que estaba haciendo hasta ese punto estaba bien, hasta consentir la muerte de Esteban estaba bien, hasta ese punto. Sin embargo, luego vemos en Hechos capítulo 9 vemos al apóstol Pablo dando su vida por este mensaje, entregándolo todo por este mensaje. Quiero buscar a Lucas capítulo 24. Lucas capítulo 24. Y estamos hablando de creer en Jesús como lo dice su palabra. Lucas capítulo 24. Y vamos a ver algo hermoso aquí. ¿Ya? A partir del verso 13. Y aquí dos de ellos iban al mismo día a una aldea llamada Emaús, que estaba asentada a 70 estadios de Jerusalén. E iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que había acontecido. ¿Quiénes eran ellos? He aquí dos de ellos. ¿Quiénes? Discípulos. Y el verso 15. Y sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban vedados para que no le conociesen. Y les dijo: ¿qué pláticas son estas que tenéis entre vosotros mientras camináis? ¿Y por qué estáis tristes? Estaban tristes. Para ellos habían perdido su esperanza, habían perdido su líder, lo habían perdido todo, todo había llegado a su final. Ahora, el verso 18. Respondiendo uno de ellos, que se llamaba Cleofas, le dijo: ¿eres tú el único forastero en Jerusalén que no ha sabido las cosas que en ella han acontecido en estos días? Entonces le dijo: ¿qué cosa? Quiero que me cuenten qué ha sucedido, qué ha ocurrido. Y ellos le dijeron: de Jesús, ¿qué cosa? Nazareno, que fue varón como profeta. Hasta ese punto estaban viendo a Jesús como un simple hombre, como un varón profeta, como lo ven ahora muchas personas, como lo ven ahora allí en el Medio Oriente, como lo ven hoy en la calle caminamos y en los escritos de la historia, ahí se reconoce la historia de Jesús como un hombre socialista, el primero que enseñó la vida en comunidad. Así lo presentan y creen en Jesús desde esta perspectiva. Pero no es como la Escritura lo presenta. Y el verso 20 dice: ¿y cómo le entregaron los principales sacerdotes y maestros y gobernantes a sentencia de muerte y le crucificaron? Y usted sabe la historia. Usted sabe toda la historia y dice en el verso 25: entonces les dijo algo que yo no quiero decirle a usted.
Oh insensatos y tardos de corazón, para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciese estas cosas y que entrara en su gloria? Esto fue con los discípulos de Emaús, pero también con sus propios discípulos sucedió algo parecido. Si usted lee luego el final del capítulo, en el verso 44, dice: y le dijo, estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que estaba escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió los ojos, les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Estamos creyendo que hoy muchos ojos se están abriendo y están comprendiendo y creyendo la escritura. Estoy creyendo que realmente después de estos seminarios va a ser la respuesta a la oración que Pablo decía: oh hijitos, por los cuales tengo dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que eso no ocurra, no estaréis bien. Hasta que eso no suceda, no estaré bien. Porque él sabía que Cristo es nuestra esperanza de gloria, que Cristo es simplemente lo que lo llena todo en nuestras vidas, y que no tan solamente el conocer o tener el mero conocimiento de su palabra, el mero conocimiento de su nombre es lo que nos salva, sino creer el evangelio, creer quién él es verdaderamente. Porque cuando creemos esto, no solamente lo conocemos, sino que esto se vuelve una vida y tenemos un anhelo: hacer el evangelismo. ¿Qué es el evangelismo? El evangelismo es dar la respuesta que la gente que está allá afuera necesita. ¿Cuál es la respuesta que ellos necesitan? Cristo es Jesús. Ahora se lo cambié un momentico, como se quedaron así. Cristo es Jesús. Jesús es el Cristo. Él es el único que puede resolver el problema fundamental de tu vida. Nadie más puede hacerlo. Esta es la respuesta que esa gente que está allá afuera necesita. No que se le haga más cuento, no que se le invente castillito en el aire, no que se le hagan promesas que no se pueden cumplir, sino que se le diga la verdad que lo puede llevar a tener vida eterna en el nombre de Jesús el Cristo. Y luego esta persona, armada con este corazón sediento y armada con esta verdad, anhelen lo que anhelaba Pablo cuando él dijo: nosotros, los que hemos quedado. ¿Sabe cómo vivía Pablo? Creyendo que iba a haber el regreso de nuestro Señor en sus días. Este pensamiento, esta manera de recibir la fe maranata, a muchas personas no les convence, no les cuadra, no les conviene. Prefieren seguir creyendo que Él vendrá un día, Él vendrá en algún momento, pero por favor que no sea ahora. Todavía tengo algunas cosas que arreglar. Todavía tengo que ver mis hijos crecer. Todavía no he tenido el éxito que quiero tener. Todavía no he logrado lo que quería lograr. Por tanto, Señor, yo sé que tú vienes y quisiera que vinieras, pero no ahora. Este no es la pasión del corazón de la iglesia. No es la pasión. Cuando la iglesia se arma de esta pasión, ¿sabe lo que hace? ¿Sabe cuál es la evidencia total de que una iglesia está apasionada por el regreso de nuestro Señor Jesús el Cristo? ¿Sabe cuál es la evidencia? Da su vida, da su esfuerzo, da sus recursos, da todo y sale corriendo a anunciarle a todo el mundo que eres el Cristo y que viene pronto. Ese es el anhelo, esa es la evidencia. Pero mientras tengamos prioridades equivocadas, pero mientras tengamos
anhelos equivocados, hay algo que no podremos decir. Pablo, cuando ya iba a terminar, dijo: he acabado la carrera, por lo cual se me dará, ¿qué cosa? La corona de la vida, pero no solamente a mí, sino a todos los que aman su venida. La pregunta es: ¿tú amas la venida? No me responda. ¿Tú amas? ¿Eso es una pasión para tu vida? Si amas la venida de Él, no te quedarás más en ese asiento. No vas a necesitar que el pastor te diga más, tienes que salir a evangelizar. No va a hacer falta que el pastor te diga, hace falta esto para evangelizar. Esa va a ser tu pasión, esa va a ser tu vida. Cual iglesia primitiva lo vas a exponer todo. Y lo vas a tener todo por basura. Lo vas a tener todo en poco, para tan solamente ser hallado en Él. Para tan solamente que estas personas que están alrededor de ti, aquí en Colombia y en toda Latinoamérica y en todo el mundo, puedan conocer la verdad, porque anhela algo. Yo le decía ayer a Will, yo quisiera poder conocer al creyente Omega. ¿Cómo? Me dice Will, no entiendo eso. ¿Cómo que creyente Omega? Le digo, sí, el alfa y la omega, o sea, en el abecedario, el principio y el fin. Yo quisiera estar ahí delante del último creyente a la hora que se le predique que Jesús es el Cristo, porque cuando se le predique al último que Jesús es el Cristo, en ese mismo instante Él descenderá del cielo y no puede ser que esa sea la iglesia. No puede ser que la iglesia no entienda esto. Cuando se le predique al último creyente, a la última persona que falte por predicarle, ¿sabe lo que va a ocurrir? Él descenderá del cielo, los muertos en Cristo resucitarán primero y luego nosotros, mira, hermano, lo que habremos quedado, seremos arrebatados para encontrarnos con Él. Esa es la pasión. Hacerlo incesantemente, incansablemente, hasta llegar hasta ese último, hasta lo último de la tierra, para testimonio a todas las naciones. Y entonces Él es el principio y Él es el fin. Vendrá, llegará y estaremos para siempre con Él. Este debe ser el anhelo tuyo, iglesia. Yo sé que en este lugar, y yo sé que esta iglesia ha recibido esta palabra con gozo, ha recibido esta palabra con fe, y nuestra oración es: Jesús, revélate al corazón de cada uno de ellos. Créame que aunque somos emotivos en nuestra parte de caribeño, pero la intención nuestra no es motivarte. La intención nuestra no es sacar un poco de emoción de tu corazón. La emoción nuestra y el estar aquí, la razón de estar aquí es por una sola razón. Queremos hacer la voluntad de Dios, hacer la evangelización mundial, y porque queremos que toda Colombia sea salvada. Esa es nuestra razón. Esta es nuestra razón. No estamos aquí buscando tal vez un recurso o una ofrenda. Estamos buscando a los dignos. Estamos buscando a los hombres y a las mujeres que se les revele este mensaje y estén dispuestos a hacerlo. En Cuba, yo fui casi el abortivo. Casi, yo recuerdo esa predicación que el pastor Ochoa decía: y si no encontramos a la persona que pueda salvar a Cuba, nos iremos y no garantizamos que podamos volver aquí a Cuba por un buen tiempo. Y lo repetía y cada vez que repetía esta palabra había algo que se apoderaba de mí. Yo decía, pero ¿quién es esa persona? ¿Qué requisito tiene que tener esa persona? ¿Qué conocimiento tiene que tener? ¿Quién es ese? Y dentro de mí yo podré ser yo. ¿Acaso yo podría ser esa persona que puede salvar a mi país?
cómo lo hago, no sé cómo lo he hecho. En 23 años, un poquito de iglesia, cualquiera piensa que eso es un triunfo grande. 23 años, algunos miembros, eso no es éxito, eso no es nada. Y encima de eso, enseñarlo mal. Me sentí totalmente frustrado. Sentí que lo que había hecho no servía. Sentí que lo que había hecho era algo como que había perdido toda mi vida por gusto. Sentí dos cosas. Sentí mucho enojo contra lo que me enseñaron mal. Y sentí mucha pena por mí, porque a pesar de tener la Biblia, aunque ellos me habían enseñado así, yo tenía la Biblia. Yo podía haberlo visto y no lo vi. No lo veía. Pero cuando el pastor explicó y dijo, tiene que ser revelado, mis ojos fueron abiertos. Y a partir de ahí comencé a verlo. Comencé a verlo, comencé a ver a Cristo en toda la Escritura, en cada página, en cada acción. Y todo comenzó a ser diferente. Por eso es lo que va a ocurrir, eso va a ocurrir en su vida. Eso va a suceder en usted. A pesar de cuando se le revele el Evangelio ahora a usted, o aquello que usted no entendía, que le era difícil, esos textos incomprendibles, ahora vienen a ser revelados a su vida. Y la unción misma le enseñará todas las cosas. Todas las cosas. Póngase de pie, por favor. Padre, gracias por permitirme compartir tu palabra con el pueblo de Colombia. Gracias porque en este lugar están las personas que pueden salvar a Colombia. Gracias, Señor, porque dentro de esta multitud, Señor, están aquellos que ahora tú estás abriendo sus ojos y sus corazones están siendo encendidos y apasionados. Yo ruego, Dios, que en el nombre de Jesús el Cristo, aquellos ojos que estén vedados, Señor, caiga toda escama, caiga toda ceguera y le sea revelado el propósito de la Biblia, le sea revelado, Señor, el Evangelio de la Biblia, le sea revelado, Señor, tu palabra de una manera poderosa y sean apasionados, Dios, con el regreso de tu venida. Y nazca en ellos la disposición de hacer la evangelización mundial y salgan a buscar la buena tierra, salgan a buscar el hombre digno, salgan a buscar la casa de paz, salgan a buscar la puerta abierta, Dios, a hacer el evangelismo de la Biblia, con el modelo de la Biblia y con el mensaje de la Biblia. Porque no se puede hacer evangelismo si no se tiene el evangelio. Yo te ruego, Dios, que les reveles el evangelio a estas personas, a estos tus hijos, porque de ellos, Señor, y ellos tú los usarás como flechas encendidas para salvar a toda Colombia, a toda Latinoamérica y al resto del mundo. Señor, tú has abierto esta puerta, tú has abierto este lugar, Señor, y sabemos que se ha abierto un movimiento de evangelismo aquí en Colombia. Ahora, Señor, necesitamos tu revelación en el nombre de Jesús el Cristo. Amén. Amén.